Bienvenidos al capítulo número 1. En esta sesión hablaremos acerca de los fundamentos de los sistemas de información geográfica más conocidos como SIG. ¿Qué son los sistemas de información geográfica? Los sistemas de información geográfica son una integración organizada de 5 elementos: el hardware, el software, los datos, los recursos humanos y los procedimientos. Todos ellos diseñados para capturar, almacenar, manipular y desplegar la información geográficamente referenciada, con la finalidad de darle solución a una problemática del territorio. El componente hardware son los equipos informáticos donde opera el SIG y corresponde a la parte física del sistema. Está compuesto por la computadora, escáner, GPS, entre otros. Generalmente, las computadoras en las cuales se opera los SIG deben de tener una gran capacidad tanto de disco duro, memoria RAM e incluir una tarjeta de video adicional. Esto porque se trabaja con archivos y procesos pesados. Por ejemplo, una imagen satelital puede llegar a pesar hasta 5 GB. El componente software son los programas quienes proveen las funciones y herramientas necesarias para almacenar, analizar y desplegar la información geográfica. Los principales softwares utilizados son ArcGIS, ENVI, AutoCAD, QGIS, entre otros. Para el presente curso utilizaremos el software QGIS, el cual es un proyecto de la Open Source Geospatial Foundation. El siguiente componente son los datos. Es el componente más importante porque representa la realidad, el espacio geográfico sobre el cual se trabaja y se va a tomar las decisiones. Puede estar constituido por un conjunto de archivos, capas de información y coordenadas, entre otros datos. El componente recursos humanos está conformado por las personas que operan, desarrollan, administran el sistema y resuelven los problemas del mundo real. Y finalmente, el componente procedimientos. Son una serie de órdenes y pasos para obtener respuestas concretas. De esta manera, hemos revisado cada uno de los componentes que integran un sistema de información geográfica. Ahora conoceremos el ciclo de un SIG. Este ciclo empieza en el mundo real, del cual se realiza una recopilación de datos para luego armar y obtener una fuente de datos. Dicha fuente de datos va a ser trabajada en el componente hardware, en el cual se realiza la captura de datos, para luego hacer una recuperación y análisis de los datos, que sería el paso 4. Luego de hacer el análisis de los datos, vamos a realizar la toma de decisiones necesarias, como solución a los problemas de la realidad. Estas decisiones las toman los usuarios, que conforman los recursos humanos, y luego nuevamente nos situamos en el mundo real. De esta manera se desarrolla el ciclo de un SIG. ¿Qué preguntas puede responder un SIG? Tenemos 5 preguntas esenciales que un SIG puede responder. La primera es la localización. ¿Qué hay en? Por ejemplo, ¿qué hay en una zona? ¿Qué hay en tales coordenadas? ¿Qué hay en un área de 5 kilómetros? Y así se pueden generar un sinnúmero de preguntas referidas a la localización. La segunda pregunta es la condición. Por ejemplo, ¿dónde se produce tal circunstancia? ¿Dónde se produce aquel desastre? ¿Dónde hay mayor impacto por la minería o alguna otra actividad extractiva? Estas son algunas preguntas de condición que podemos realizar y que los sistemas de información geográfica pueden dar respuesta. La tercera pregunta es relacionada a la historia. ¿Qué cambios se han producido desde? Entonces, acá podemos comparar circunstancias o eventos que han ocurrido en diferentes años. Por ejemplo, ¿qué cambios han ocurrido en la cubierta vegetal en 5 años? También podemos medir la deforestación comparando imágenes satelitales de 2 años distintos. La siguiente pregunta está referida a los modelos. ¿Qué modelo de distribución existe? ¿Qué modelo es el más adecuado para el estudio de la vegetación? ¿Qué modelo es el más adecuado para el estudio del ecosistema? La siguiente pregunta está relacionada a la simulación. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ¿qué pasaría si en una determinada zona ocurre una inundación o un evento sísmico intenso?
De esta manera se pueden generar escenarios y elegir la mejor respuesta a determinada problemática. Algunos conceptos básicos. La razón fundamental para utilizar un sistema de información geográfica es la gestión de información espacial. Esta información está dividida en capas o layers. Cada capa representa un evento o característica del mundo real. Por ejemplo, podemos tener capas del tipo de suelo, elevaciones del terreno, capas de áreas o ciudades, capa de las calles, comercios establecidos, centros poblados, capa de red vial y red hídrica, centros educativos, entre otros datos que podemos obtener del mundo real. Esto nos permite realizar una evaluación rápida y sencilla de las características del terreno, y combinando estas capas podemos obtener nuevas capas con nueva información. Tipos de datos en un SIG. En un sistema de información geográfica tenemos principalmente dos tipos de datos: el raster y el vector. El raster que observamos está representado por mallas o píxeles. Cada píxel tiene un valor único y este valor representa los datos del mundo real. Los datos raster tienen gran utilidad para realizar todo tipo de análisis, pero su deficiencia se presenta en el diseño o la cartografía, puesto que, como podemos ver, mientras más nos acercamos, la imagen se va pixeleando, y lo mismo ocurre en cualquier otra imagen o dato raster. El segundo tipo de datos es el dato vectorial. Estos datos son de carácter geométrico, es decir, no se pierde su forma o no se pixelea, y es el más adecuado para realizar la representación cartográfica. Este tipo de datos vectoriales están conformados por tres tipos de elementos: los puntos, las líneas y los polígonos. Adicionalmente tenemos las anotaciones, que son los textos. Vamos a comparar algunas de las características de los datos vectoriales y los datos raster. Los vectores tienen una estructura de datos más compacta. Es más apto para el soporte gráfico. Esto quiere decir que no se pixelean. Tienen un alto grado de exactitud geométrica. Esto también es relacionado a su capacidad gráfica. Tienen alto grado de representación gráfica y requiere poco espacio para almacenarlas. En cambio, los datos raster tienen una estructura de datos muy simple. Es una ventaja de este tipo de datos. Tienen gran capacidad para integrar los datos del satélite. Los datos, las imágenes que son de tipo raster. Tienen capacidad para la realización de análisis geoestadísticos. Esto es muy importante en los datos raster, que no encontramos en los vectores. Favorece el realce de imágenes. Al ser los datos raster imágenes, podemos trabajar con ellas. Podemos realizar análisis, realces, comparar, extraer los valores de los píxeles de los raster. Una de las falencias de los datos raster es que está compuesto por archivos muy pesados. Por ejemplo, como lo mencionamos anteriormente, las imágenes de satélite pueden llegar a pesar hasta 5 GB. Ahora pasaremos a la fuente de datos. ¿De dónde podemos obtener estos datos? En el caso de los vectores, se pueden obtener de manera manual o mediante la digitalización de una copia impresa. Por ejemplo, puedes tener una carta nacional, un mapa o un plano, lo escaneas, luego lo pasas a la computadora y con el software QGIS puedes digitalizar, y al digitalizar estás generando vectores. También puedes obtenerlo de datos de terceros. Por ejemplo, te pasan un mapa o un plano en AutoCAD, ello lo puedes importar hacia QGIS. También podemos obtener los datos de GPS, de levantamientos topográficos y mediciones fotogramétricas. Los datos raster se pueden obtener por medio de percepción remota e imágenes satelitales. También puede ser por medio de escáneres. Escaneas una imagen satelital o una foto y ya se tiene una imagen raster. Por otro lado, los datos vectoriales son más finos. Como podemos ver en esta comparación, esta línea representa un río y, como observamos, es fina, mientras que en los datos raster está compuesta por píxeles. De igual manera, los puntos y polígonos. Por ejemplo, en el dato vectorial, este polígono verde puede representar una laguna,
mientras que en los datos raster va a estar representada por píxeles. Ahora vamos a conocer los componentes de los datos. Principalmente, los datos tienen dos tipos de componentes, geométrico y descriptivo. Por ejemplo, tenemos a una laguna, la laguna de Parinacochas en Ayacucho, la cual en un dato vectorial va a estar representada por este polígono verde, mientras que en un dato raster va a estar representada por estos píxeles. Entonces, este dato tiene dos componentes. En el componente geométrico vamos a encontrar la ubicación, el sistema de coordenadas, el sistema de referencia, el datum y el elipsoide. Mientras que en el componente descriptivo encontramos la temperatura, el tipo de laguna, su extensión, profundidad, el distrito, provincia o región en la que se encuentra ubicada. En un dato vectorial, todos estos componentes se van a encontrar en una tabla de atributos. Por ejemplo, en QGIS, esta laguna va a estar representada por un polígono, y este polígono va a tener una tabla de atributos, y dentro de esta tabla de atributos podemos incluir todos estos datos, tanto los geométricos como los descriptivos. En el caso de un modelo raster, esta laguna va a tener un solo valor. Entonces, en un modelo puede tener el valor de la temperatura, en otro modelo puede tener el valor del tipo o extensión, o puede tener un valor de profundidad o de pH. Para cada valor vamos a tener una imagen. Esto es lo que ocurre con las imágenes de satélite. Por ejemplo, las imágenes Landsat 8 tienen varias bandas numeradas y cada una tiene un valor. Por ejemplo, podemos decir que la banda 1 tiene el valor de la nubosidad, la banda 5 tiene los valores del infrarrojo y así sucesivamente. Entonces, esas vienen a ser las diferencias entre un modelo vectorial y un modelo raster. Con ello, llegamos a lo siguiente. En un modelo vectorial, todos los valores se encuentran en una tabla de atributos, mientras que en un modelo raster, todos los valores se van a encontrar en diferentes capas o en diferentes imágenes. Por último, veremos el uso y aplicaciones de los SIG. Los sistemas de información geográfica tienen una infinidad de usos. En el caso de la presentación, se considerarán algunos de ellos. Por ejemplo, en la gestión ambiental podemos tener un mapa de usos de suelos. En telecomunicaciones tenemos la localización de las antenas telefónicas. En geomarketing, la localización de centros comerciales. En la gestión de recursos energéticos tenemos un mapa de impacto ambiental minero. En topografía, cartografía, mapas topográficos 3D o 2D. En catastro, un mapa catastral. En evaluación de riesgos y emergencias, un mapa de incendios. En estudios sociológicos y demográficos, un mapa demográfico. En ganadería y agricultura, un mapa de ganadería y agricultura. En ecología y conservación, un mapa de sensibilidad ecológica. En el sector forestal, un mapa de deforestación. Y en seguridad, un mapa del delito. Esto ha sido todo por la presentación. Hasta la siguiente sesión.